Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en esta fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 49 del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Queridos amigos, qué hermoso que es escuchar que había sido el Señor desde siempre, desde la creación, desde el inicio, nos ha llamado para hacer un camino de felicidad, un camino de dignidad. Queridos amigos, dentro de nuestra historia de la salvación, sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta, y por eso es que el profeta Isaías ahora también comienza a denunciar, porque hoy ya es la realidad. Peñan de Yara en Maiteo y más sereno y para que yo sea feliz, para que yo no esté ahí en la calle, en los semáforos, limpiando vidrios, vendiendo frutas o vendiendo no sé qué cosa, para que viva en la dignidad de los hijos de Dios, para que tenga una familia, un papá, una mamá que me eduquen, que me quieran, que me den cariño, para que tenga una escuela donde pueda formarme, educarme, para que tenga verdaderamente entonces la dignidad de los hijos de Dios. Upea entonces las añade desde el seno materno e incluso antes. Dios nos tenía en su pensamiento. Pero ahora, queridos amigos, nos hace entender lastimosamente. Sin embargo, inadversativo, quiere decir, queridos hermanos, que por culpa del pecado, ñande lleva. Ñande, la lleva página pe y vaya. Ñande la ñamonea y ya es ñande lleva. Ñamonea, ¿por qué? Y porque no estamos haciendo bien las cosas. Da ya yesa pe aitena ya esa ponaya y cuaina, sino que anda ya posee. Entonces, esto significa que es un llamado a una verdadera conversión, queridos hermanos. Así es que vamos a pedir, por intercesión incluso de este profeta Isaías, así como él es capaz de ver la realidad, denunciar, pero anunciar al mismo tiempo un camino de dignificación del hombre y de la persona, y que tomemos decisiones para que en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, estemos mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.